Si estás aquí es porque seguramente reconoces lo retadora que es la crianza en la actualidad. Además, si pretendemos ser perfectas, moriremos en el intento. Por eso creamos este punto de encuentro, para unirnos y reconocer dónde estamos y qué podemos cambiar. Recuerda, nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro. El día de hoy ya sé de antemano que va a ser un episodio, un contenido muy hermoso porque la energía de nuestra invitada es muy especial. Ella para mí, o sea, desde que la escucho, de que la veo en sus redes sociales, ella a mí me refleja paz, empatía, dulzura, estas personas con las que uno quiere ser amiga. Y ya uno se siente amiga nada más de ver sus historias, porque aparte utiliza mucho el humor, y sobre todo mucha coherencia, ¿no? Yo tengo tiempo queriendo trabajar la autenticidad y ella me refleja lo que para mí es la autenticidad. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que no solamente lo vamos a enmarcar en lo que es la manifestación, sino todo lo que tiene que ver con el amor propio, el autoconocimiento. Y para esto traímos a esta persona súper especial para mí y que agradezco enormemente su tiempo de estar aquí. Hoy nos acompaña Ani Ferro. Ella es una figura influyente en el mundo de la yoga, la meditación y el bienestar. Tiene más de 18 años de experiencia como maestra de yoga y ha guiado a innumerables personas hacia un camino de mayor paz y entendimiento interno. Además de su experiencia en yoga, Ani es conferencista internacional reconocida en el campo del bienestar, es podcaster, es madre y a través de sus redes sociales nos comparte su sabiduría y visión con una audiencia global. Ani, muchísimas gracias por estar aquí. Aparte estamos cerquita, aquí en Ottawa, Canadá, hoy lluvioso. Muchísimas gracias por estar aquí y por prestarnos un poco de tu valioso tiempo para este tema tan bonito. Ay, Lisette, pues qué alegría y qué privilegio siento de que me hayas hecho esta invitación y que me hayas tenido tanta paciencia para poder llegar a sentarnos aquí juntas y compartir un poquito acerca de nuestro caminar y nuestro testimonio de vida con personas que como nosotras no buscan nada distinto a vivir mejor, a vivir felices, a acercarse a su verdad y como bien decías tú, a vivir desde su autenticidad. Es así. Ani, eh, cuéntanos un poquito, ¿quién es Ani Ferro, aparte de todas estas palabras que dije al inicio? ¿Quién es Ani Ferro? ¿Eres colombiana? ¿Estás ahora viviendo aquí en Canadá? Cuéntanos un poquito para que nuestra audiencia pueda conocerte, aunque me imagino que ya te conocen porque tienes una audiencia bastante grande en tus redes sociales, pero cuéntanos un poquito más, ¿quién es Ani Ferro? Pues Aniferro es una barranquillera colombiana. Yo tomo siempre del pelo y digo, como tú bien decías, para mí el humor es fundamental. El humor para mí es la distancia más corta entre dos personas. Yo soy barranquillera y siempre digo que si no fuera barranquillera sería barranquillero, porque me define muchísimo a mí mi cultura caribe, mi cultura desparpajada, que celebra el humor, que celebra la, la alegría. Y es una parte muy íntima y muy personal que sin duda me define. Como bien decía, soy madre, estoy casada con un canadiense que es diplomático, lo que me ha llevado a mí a vivir en muchos países del mundo. Yo he vivido en Barbados, en Mozambique, en Abu Dhabi, bueno, quiero decir en los Emiratos Árabes, en Colombia y ahora estoy de regreso en Canadá. Soy una mujer real como tú, como todas las que quizás nos escuchan hoy, como todas las personas que nos escuchan, que se embarcó en una búsqueda interna, entendiendo que para que mi mundo exterior cambiara de alguna manera, yo tenía que sanarme primero yo para interpretar la vida de una manera un poco más alineada con ese poder creador que yo siento que hay en todos nosotros y que por cosas de los traumas de la vida se nos olvida. Me embarqué en este caminar como maestra de yoga. Soy maestra de yoga hace 12 años, practico yoga hace 18. Tengo un estudio de yoga en Bogotá, tengo un podcast y tengo una práctica de coaching y de cursos online, como bien decías tú, también disponible pues para todas las personas de habla hispana, que siento que nos hacía falta un poquito de esos referentes de habla hispana. Y a pesar de que yo hablo inglés, francés, portugués, todo el mundo me dice, Ani, pero ¿por qué no creas contenido
en otro idioma, yo porque es que siento que nosotros los latinos también tenemos que tener referentes Ujú, que hablen como nosotros, que se vean como nosotros, que tengan el humor ujú, como nosotros. Y bueno, eventualmente quizás la vida me lleve a hablar en otro idioma, pero por lo pronto todo mi contenido es en español. Ujú. Qué bonito eso, Ani. Me encanta eso que dices de sobre todo, eh, y por eso era que entrelazábamos estos temas de lo que es la manifestación, el amor propio y todo esto, nos lleva al tema del autoconocimiento, que fue lo que tú dijiste ahorita, te adentraste en ti, en sanarte a ti, para luego entonces poder con autenticidad, con coherencia, con congruencia, ayudar o acompañar o expresar todo este conocimiento en el afuera. Entonces, eso, cuéntanos un poquito, ¿cuál es la importancia de ese autoconocimiento que nos va a llevar al amor propio? ¿O qué va primero, mejor dicho? ¿El amor propio o el Mm, autoconocimiento? Yo creo que van de la mano, porque fíjate, yo voy a empezar esta respuesta haciendo esta afirmación. La herramienta más poderosa para el éxito es el autoconocimiento. Cuando tú sabes cuáles son tus dones y talentos, cuando tú sabes cuáles son tus traumas, cuando tú sabes de dónde proceden a veces reacciones que no te están llevando ahí donde quieres llegar, tú eres capaz de hacerte cargo y alejarte de la víctima que ve la vida por la ventana para ver a quién le echa la culpa, o de la creadora que ve la vida como una puerta por saber que siempre puede movilizarse en la dirección que la va a llevar ahí donde quiere. Yo siento que algo que ha pasado mucho y que está pasando mucho ahora es que encontramos muchas excusas para justificar lo que nos pasa, para bien o para mal, en lo externo, ¿no? Y eso nos victimiza, eso nos hace perder completamente el control. Cuando yo me conozco y yo sé, mira, es que mi reacción tiene todo que ver con una herida de abandono, es la razón por la cual yo sigo atrayendo el mismo tipo de personas a mi vida y por las cuales no las dejo ir. Cuando yo me hago cargo de eso, yo me conozco, yo sé, mira, esto viene de aquí, yo soy capaz de tomar una acción que me va a llevar a mí a cambiar ese patrón y a crear una vida un poquito más congruente con eso que anhela mi alma. De la misma manera, cuando yo soy consciente de cuáles son mis dones y talentos y yo conozco muy bien qué nutre mi alma, dónde de verdad soy un impacto, dónde de verdad soy una contribución, pues obviamente en ese sentido puedo encaminar mi propósito de vida a nutrir esa pasión y a ponerla al servicio. Porque yo creo que tú estás de acuerdo conmigo cuando yo te digo que al final del día, mi amor, más que dinero, más que fama, lo que todos queremos es un impacto. Es que lo que yo haga con mi vida, a lo que yo dedique mi tiempo, a lo que yo dedique mis días, tenga un impacto en las personas alrededor mío. Eso explica que personas que tengan muchos recursos económicos no se sientan significativas, no se sientan plenas. Por el contrario, una persona que dedica su vida al servicio de algo que lo nutre, de algo que le llena el alma, pues obviamente siente una mayor satisfacción personal. Entonces, esa expresión de que el dinero no lo es todo es cierto, que está bien que ayuda porque las penas con pan son menos, pero en realidad lo que tú quieres y lo que todos queremos es ese impacto. ¿Y cómo logro yo dedicarme a eso que me llena el alma? Pues conociéndome muy bien mi vida, conociéndome muy bien. Y ahora, ¿eso cómo lo relaciono yo con el amor propio? Pues cuando yo conozco lo que me hace daño, cuando yo sé lo que me hace bien, yo estoy en una mejor posición para elegir aquello que acepto en mi círculo energético cercano, aquello que acepto en mi día a día y también aquello que, mira, no, es que esto no está alineado conmigo, mira, es que yo para quedarme aquí tengo que hacerme pequeña o no, mira, yo para quedarme aquí tengo que hacer un gran paréntesis en mi vida y yo no estoy dispuesta. Se vale, Lisette, se vale, pero eso, ¿qué me ayuda a mí para yo llegar a esta claridad y a esta tranquilidad? Mi amor, yo misma, conocerme a mí misma y decir, mira, esto es la verdad desde la que yo me paro. No me puedo parar desde ninguna otra, sino desde la mía. Y para yo tener la mía, pues tengo que conocerla muy bien. Ani, con toda esta explicación que nos has dado, me hace un poco hacer una revisión, una introspección, porque yo tengo aproximadamente un año donde estoy practicando yoga 2 veces a la semana, ¿no? Yo había tenido muy malas experiencias con la práctica del yoga. Sin embargo, yo ahora escuchándote, entiendo que es que yo no estaba preparada para ese momento de esa conexión conmigo misma, de ese espacio de relajación mente, cuerpo y corazón y alma. Y de alguna manera, yo siento, como tú bien lo decías, que uno tiene que estar conectado a ese autoconocimiento, a esa aceptación hacia adentro,
sí, solo si eres capaz de reconocer los límites, ¿ok? De reconocer incluso en el rol de madre, cuando yo tengo que estar clara de que yo no puedo seguir poniendo a otros, y esos otros son nuestros hijos, primero que a mí misma. Obviamente con 18 años de práctica y 12 años como profesora de yoga, seguramente has tenido muchas personas que se te han acercado en esa búsqueda de esa paz espiritual, de esa conexión. ¿Qué consejo le darías tú a unas personas que sienten que no soy capaz de hacer yoga, no tengo flexibilidad? Y no tiene que ver con la flexibilidad del cuerpo, no tiene que ver con esa apertura de ese autoconocimiento, de ese ver hacia adentro, de esa conexión. Porque yo creo que eso es lo que nos hace ser capaces de ir y tener la humildad para decir, "Yo sé yoga". Qué lindo. Pues mira que tú ahí tocaste, tocaste un par de cosas que a mí me parecen muy lindas y que voy a rescatar un poquito como en orden. Tú decías que hay que estar listo, porque, y creo que tienes toda la razón, porque es que embarcarte en un camino de sanación implica escarbar bastante en tus heridas, en tus traumas, en tus dolores, y a veces pensamos que mejor nos quedamos como estamos, porque pues yo no me quiero meter allá ni ferro en ese dolor y escarbar eso, no, todo lo que tú me estás pidiendo y yo, mira, se vale. Lo que te quiero Ujú. decir es que esto te va a seguir saliendo y te va a seguir doliendo. Llega un punto en que la vida te incomoda tanto, Lisbeth, que te obliga a sanarlo. Eso por un lado. Por otro lado, pues ponte a pensar, los seres humanos es muy normal y común, más que normal, común, que nos quedemos en lo conocido. Y pues si lo Sí, conocido es ese diálogo y esa narrativa que ya yo me sé de memoria y que ya yo encuentro ahí justificación para victimizarme, para echarle la culpa a mis papás, para echarle la culpa al país, para echarle la culpa a mis hijos, porque somos expertos inclusive en echarle la culpa a nuestros hijos, a mi marido, a mi suegra. Pues bueno, cuando tú tienes esta narrativa, pues salir de ahí implica entrar en una zona desconocida. Para muchas personas, contrariamente a lo que pensamos, de habla hispana, el ujú, yoga es algo desconocido. correcto. Desconocido al punto que, mira, yo te voy a contar esto. Cuando yo llegué a Colombia hace 7 años, después de vivir 20 años por fuera, y voy a abrir el estudio de yoga, me encontraba con personas como tú y como yo, personas leídas, viajadas, personas cultas, personas con acceso a información, que me decían, no, es que yo soy católica, yo no hago yoga. Y yo, ¿qué tiene que ver esto con que tú seas católica? O sea, yo también soy católica, yo también, o sea, es ese desconocimiento, ¿verdad? Entonces, pues claro, ante lo desconocido, pues la reacción de muchos de nosotros, particularmente las generaciones que vienen antes que las nuestras, que pues estoy segura que cuando yo le diga esto a tu audiencia, esa expresión que hemos oído siempre, no, pero es que el oro viejo ya no aprende a hablar, no, pero es que ya este da yo que me Mm, voy a poner, son esas creencias, mira, esas son las creencias limitantes limitantes. que no nos Mm, permiten a nosotros abrir nuestra capacidad cognitiva, abrirnos a nuevas experiencias que puede que nos nutran o puede que simplemente nos enseñen, pero que algún aporte tienen, ¿cierto? Por haberlas vivido. Entonces hay esa resistencia natural a lo desconocido. Y bueno, y mi labor ha sido también estos últimos años es a educar a la gente, a ujú. desmitificar un poquito. Yo no soy vegetariana, yo no soy calva, sí, yo tomo champaña, sí, me gusta viajar bien, sí, o sea, me explico, Ujú, porque ¿qué pasa? Ahorita hablabas de la maternidad inclusive, nosotros idealizamos todo. ujú, Entonces ese ideal de mamá, ese ideal de yogi, ese ideal de profesional, ese ideal, ¿sabes? Y ese cuerpo ideal, cuando nosotros abordamos las cosas nuevas desde el ideal, pues obviamente nos paralizamos porque es que lo perfecto paraliza. Pero cuando lo ujú. hacemos real y cuando somos capaces de vivirlo con valentía, y valentía es el miedo en movimiento, pues con certeza nos llevamos sorpresas que, como te digo, que de alguna manera nos nutren, ya sea porque la equivocación nos enseñó que por ahí no era y nos enseñó algo tipo de resiliencia o algo más, o porque quizás esto nos abrió un campo nuevo. Ahora, yo celebro que tú hayas tomado la decisión de volver. Entonces, el ejemplo que yo digo, o la analogía más bien que yo utilizo en estos casos es, si a ti no te gustó una clase de yoga, ¿qué tienes que hacer? Volver a tratar. ¿Por qué? Así mismo. Te voy a poner el ejemplo. Cuando tú vas a un restaurante y la comida no te gusta, tú no llegas a tu casa diciendo, yo nunca vuelvo a un restaurante porque es que no me gustó la comida. Tú nunca dices eso. Tú eres No. capaz de reflexionar y decir, no, ese restaurante no me gustó, la comida no me gustó, el servicio no me gustó, había mucho ruido, lo que sea. Ujú. Es lo mismo con un maestro de yoga.
todos correcto. nos conectamos con un maestro distinto. Mira, y el ego en el yoga tiene mucho que ver porque, por ejemplo, yo como llegué, yo era súper atlética, siempre he sido una persona que ha movido mucho su cuerpo con un conocimiento y una conciencia corporal grande, pues yo llegué a la clase más avanzada de yoga atrevida, de atrevida. Porque ese ego mío, yo decía, no, ni perro, tú que vas a llegar allá con estos marihuaneros, nada que ver, o sea, así, así. Mm. Claro, salí de esa clase de yoga casi que llorando y llegué a mi casa, además estaba embarazada de Amelie, y le digo a mi marido, no puedo creerlo, o sea, esta gente está loca, yo no estoy, no, no. Claro. Entonces muchos llegamos desde el ego pensando que esto es algo, no, mira, esto es como todo, como cuando uno aprende a multiplicar, uno no aprende por la tabla del 7, uno empieza con la del 10, con la del 5, con la del 2 y con la del uno, y después se mete en Mm. la del 7. Entonces, mi amor lindo, mi invitación para esas personas que como tú, eh, no se han lanzado es, mira, pruébalo, lánzate, porque sí o sí alguna buena experiencia o alguna experiencia, porque es que experiencia buena o mala, alguna experiencia te va a dejar. Y plantéate quizás que si no te ha gustado hasta ahora es que no has encontrado el estilo o el maestro que se adapte a lo que en ese momento de tu vida estabas buscando. Correcto. Tú sabes, Ani, que bueno, tengo la piel de gallina y esta sensación en mi pecho porque justamente el episodio que grabamos para la semana, o sea, de la semana pasada hablaba de la perfección en la maternidad y ahora tú dices este tema de que lo perfecto paraliza. Y yo soy una de las que siempre he dicho que a mí no me gusta el yoga porque siento que es muy lento, porque siento que tengo muchas cosas que hacer, porque a mí me gusta tal cual como tú dices el ejercicio de movimiento, porque yo hago pesas, porque yo hago intervalos, porque, pero ahora, y que he escuchado estas entrevistas tuyas y hoy, ahorita, en este momento, me acaba como de que caer el 20, como dicen, porque tú comentas mucho que la yoga a ti te trajo flexibilidad, y no es nada más la flexibilidad a nivel corporal, es la flexibilidad a nivel mental. Y ahorita en este momento, y se me vuelven a poner la piel de gallina, estoy entendiendo, junto con esto de la perfección que paraliza, y justamente decíamos el episodio pasado, que yo tiendo a tener muchas actitudes perfeccionistas, y obviamente eso me paraliza, y por eso es que quizás no me atrevo con el yoga, no por mi flexibilidad, porque la verdad es que lo he hecho y no me va, no soy súper avanzada, pero tengo flexibilidad, sino con mi flexibilidad mental. Eh, y ahí es a donde vamos con el tema de la coherencia, de la congruencia. Y si vamos a entrelazando lo del tema de la manifestación y de que el universo, Dios o como quieras llamarlo, no entiende de palabras, porque yo puedo agarrar y aquí sentar y decir o escribir o hacer mi vision board y decir yo quiero esto, quiero aquello, pero el universo no me va a entender esas palabras, el universo entiende mi energía, el universo entiende mi comportamiento, mi pensamiento. Entonces ahí es donde vamos al autoconocimiento, para el amor propio, porque para yo poder manifestar algo que yo quiero, yo tengo que estar en Que hacer sintonía cosas. Ujú. con eso que quiero. Y siento que ahí es donde está mi contracción. O sea, estoy teniendo ahorita un momento aquí de inspiración espectacular. Eh, Guíanos un poquito en esto, Ani, en ese proceso de manifestación. Si decimos que atraemos lo que somos lo que pensamos, entonces entiendo que Mi vamos a amor, qué atraer eso que lindo. pensamos. Mira, mi invitación para ti particularmente es, uno mira hacia atrás y uno dice, este perfeccionismo tiene que venir de una herida de rechazo, una herida de humillación, una herida, y la palabra humillación es muy fea, ¿verdad? Porque a veces pensamos, tu mamá no tiene ni siquiera que gritarte y decirte que tú eres una mensa, no, es a veces la percepción del niño. Entonces uno, ¿por qué? Porque nosotros creamos nuestra realidad desde nuestras creencias, punto. O sea, te lo voy a resumir en una frase, Lisette. El pensamiento crea. Tú eres capaz de crear, porque yo sé que tú ese vision board que tú tienes en tu mente, no tienes ni que sacarlo a una pared. Ujú. El pensamiento crea. Tú eres capaz de crearlo. La emoción atrae. Entonces, Ujú. ¿qué es la emoción? La emoción es la imprenta de la experiencia en tu cuerpo. Y por ende, en tu cuerpo tiene que ser algo a nivel cognitivo y a nivel cerebral. Entonces, te voy a dar un ejemplo aquí, se lo vamos a dar a la audiencia. Cierra los ojos, un segundito, cierren los ojos todos. Tú, los que nos escuchan, Lisbeth, todos.
quiero que en este momento sientas felicidad. Y dime tú si no has evocado un momento de tu vida que te haga feliz. Tú seguramente recordaste el día que te dijeron que tu bebé era nene o nena, o seguramente recordaste el día que lo abrazaste, pero recordaste algo, ¿cierto? Esa es la imprenta de la emoción en tu cuerpo. Entonces, la emoción atrae. Entonces, imagínate, así como esa felicidad y ese detonante que fue yo pedirte algo, has sido capaz de buscar felicidad en ti y de ir a un recuerdo. Imagínate si no lo traen también las creencias limitantes. Entonces, imagínate que yo te dijera a ti ahora, yo quiero pedirte que tú con este podcast, al final del año, vas a haber logrado Mm. 2 millones de escuchas. Eso te cuesta un poquito más. Te cuesta un poquito más porque a nosotros nos enseñaron que el trabajo fácil no existe. Mm. A nosotros nos enseñaron que todo toma tiempo. A nosotros nos enseñaron también que no para todo el mundo es el éxito. Ujú. Sí, el éxito es para las personas que se ven de cierta manera, que nacieron en cierto contexto cultural, que nacieron en cierto contexto social. Entonces es más difícil para nosotros crear, atraer desde esa emoción cuando es desconocida. Entonces, por eso es muy importante ese autoconocimiento para yo ser capaz de decir, no es que esta creencia limitante no está alineada conmigo. Yo te voy a decir una cosa en mi vida, te lo digo a ti y se lo digo también a Litven y a todas las personas que nos escuchan. Yo no me rodeo de personas con una mente escasa. Ujú. Obviamente, pues las voy a encontrar socialmente, pero no las elijo. O sea, uno elige las personas que uno tiene en su círculo. No me rodeo de estas personas porque pues, son personas que no han tenido la sensatez de mirar hacia adentro y decir, yo voy a dejar de echarle la culpa al gobierno, yo voy a dejar de echarle la culpa que nací en Mm. Colombia, yo voy a Ujú. dejar de echar... No, yo me voy a hacer cargo de esta creencia limitante, ¿sabes? Que es que sí existe. Porque yo he podido ver personas que aún dentro de mi contexto cultural son en este momento supremamente exitosas. Ustedes son de Venezuela, Erika de la Vega. Ujú. Así mismo. No, pero es que Erika es bonita. Olvídate, Erika tiene las mismas inseguridades que tú, ella tiene los mismos, ella también es desterrada como nosotros, o sea, absolutamente todo. Lo que pasa es que ella se hizo cargo de su proceso y está Ujú. convencida de que como ella pudo hacer radio en Caracas, puede hacer también podcast en Estados Unidos y en Miami. Entonces, el pensamiento crea, la emoción atrae. Entonces, mientras yo no sea capaz de sanar mis creencias limitantes, o por lo menos traerlas al consciente y decir, no, 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 es que esto no, ya no, yo no soy esta, ya yo no estoy alineada con esta. Y la fe materializa. ¿Por qué materializa la fe? Mi amor, el tiempo de Dios es perfecto. Tú puedes creer en lo que tú quieras, pero tus tiempos y los tiempos de tu proceso de manifestación son perfectos. Porque yo creo que si todos miramos con sensatez hacia atrás y vemos cuando las cosas no se nos dieron cuando nosotros queríamos, somos capaces de reflexionar y decir, es que yo no estaba lista para esto, o no era el momento para esto, o no hubiera podido aprovechar la Ujú. oportunidad como quizás la estoy aprovechando ahora. En ese sentido, entonces es importante entender que esa fe nos sostiene cuando tenemos esa tendencia del ego a decir, ah, viste. No, hombre, esto a mí tampoco se me va a dar esta vez. No, hombre, no es que esto no es Mm. para mí. No es que yo no me veo como se ve ella, no es que ella es más flaca, no, y ella es mejor comunicadora que yo. Mi amor, a nosotros no tiene que venir a decirnos nada, nadie, Lisette. Nosotros mismos, aquí, en esa patineta mental que nos montamos, nos decimos todo. Te voy a repetir el concepto para que la audiencia lo tenga claro. El pensamiento crea, la Ujú. emoción atrae y la fe materializa. Entonces, yo por eso empiezo todos mis cursos en manifestación que se llaman Sanar para Manifestar, que es el curso más popular que yo tengo. Entonces, primero sanamos, somos conscientes cuáles son mis heridas, cuáles son mis creencias limitantes, cómo es mi relación con mis padres, porque eso también tiene mucho que ver, si quieres ahorita hablamos de eso, en cómo yo manifiesto, cómo también es mi relación conmigo misma, cómo es la manera como la que estoy pidiendo desde el miedo, estoy pidiendo desde el amor, estoy pidiendo desde la abundancia, Mm. por qué la gratitud es tan importante. Entonces yo tengo que mirar primero hacia atrás todo esto para yo agarrarme, los mexicanos tienen una palabra que a mí me encanta y es cacharme, que es como Ajá. catch yourself como en inglés, Ujú. porque yo no sé si en Atajarte. español, yo no sé si en español nosotros tenemos algo así, en realidad como agarrarme en el No. momento y decir, ve la ve, porque yo le digo a Niferro es mi ego, yo le digo, ve la ve. Ahí estás tú otra vez montándote en la patineta. Claro, pero ¿qué me lleva a mí? Lisette, volvemos a lo mismo, que yo me conozco Mm. bien.
Y ya yo sé que cuando yo me molesto contigo por algo, Giovanni Fierro, eso no tiene nada que ver con Lisette, tiene todo que ver contigo. Que es algo ahí que te Ujú, tocó, Lisette, que a ti te está molestando. ujú, Entonces, y qué rico mi vida, qué maravilloso uno poder vivir su vida sabiendo que yo tengo el poder de vivir mejor. Yo tengo el poder de decidir qué me afecta, qué no me afecta. Yo tengo el poder de decidir dónde me quedo y dónde me voy. Y eso no tiene ujú, nada que ver con que tengas que irte de país. Me refiero energéticamente. ¿En dónde me quedo yo en mi cabeza? ¿Y de dónde me voy? Mira qué ujú, maravilla vivir así. Mira por qué el autoconocimiento es tan importante. ujú. Absolutamente. Porque en la manifestación es vital, es clave, es todo. Por eso hay que sanar para manifestar. Ani, de lo que me acabas de decir o de lo que acabas de compartir con nosotros, me quedan como dos frases que acabo de anotar. Una de las cosas que tenemos que hacer, creo, desde esa manifestación y desde ese autoconocimiento es hacer como el switch con el ego y apagarlo. ¡Cluc! Decir, no más. O sea, y yo creo que para mí, particularmente hace 13 años cuando migré, eso fue la clave del éxito. El escuchar, el ser paciente, el reconocerme que estoy empezando de cero. Y no esa palabra de, ay, me estoy reinventando. No, es que me estoy conociendo a esta nueva yo que está viviendo unas experiencias distintas. Y la gente dice, es que emigrar es difícil, esa manifestación nueva de quién eres en en esta nueva etapa de tu vida. Sí, es muy difícil, es complicada, pero yo particularmente creo que cuando uno apaga los egos y apaga de quién fui, quién soy, qué títulos tengo, qué experiencia traigo, en qué soy buena, logras una conexión contigo misma totalmente distinta y tienes la humildad incluso para reconocer muchas cosas, ¿no? Entonces creo que esa es una clave primero, apagar el ego como un switch, como un break, o y ya, para que tengas esa humildad de reconocer quién eres. Y la otra es que, lo dijiste después, la importancia del ser agradecido. Yo creo que muchas veces creemos que el sanar es perdonar. Y el sanar para mí es agradecer lo que sucedió o lo que no sucedió. Porque como bien el ejemplo que puse, o sea, el que no me haya gustado en un momento determinado la yoga, no es precisamente porque no me iba a gustar más nunca. Es porque yo estaba preparándome para otro momento. Y yo agradezco esas experiencias anteriores, porque sí me ayudaron a entender lo que yo no quería. Y eso nos puede pasar como mamás, nos puede pasar como mujeres, nos puede pasar como seres humanos. Y como tú bien lo decías, con las personas que nos rodeamos, porque se vuelven personas que nos transmiten sus miedos, que nos transmiten sus inquietudes, que nos transmiten sus maletas de dudas, de miedos, que a veces nos las transmiten a nosotros como nosotros se las transmitimos a nuestros hijos. Entonces, bueno, para mí esos son como los dos grandes eslogan que me llevo de esto que nos compartiste ahorita. Eso, el apagar el ego y el ser agradecidos de lo que ya vivimos, del cómo lo vivimos para poder seguir avanzando. Mm. Pero mira qué lindo que efectivamente la gratitud en muchos casos, bueno, en un caso como este en que no hay un trauma, pues es mucho más fácil de nosotros llegar a esa gratitud, ¿no? El tiempo también a veces nos da la perspectiva para saber que en cualquier situación que nosotros vivimos, nosotros tenemos injerencia, o sea, nosotros hemos participado energéticamente de ella, ¿no? Em, en una discusión, pero bueno, pues yo, por ejemplo, que en mis sesiones de coaching privadas, que también a veces me encuentro con personas que han sido víctimas de un abuso, ¿no? Y de un abuso físico, un abuso sexual o un abuso emocional, pues para estas personas es mucho más difícil llegar a agradecerle a esa persona que les hizo tanto daño, ¿no? De Mm, hecho, claro. yo estaba trabajando con alguien la semana pasada, justamente a propósito de la manera como ella se veía, ¿no? Ella me decía, yo tuve una experiencia traumática cuando era niña. Mira que no es un abuso sexual, pero date cuenta que esto no lo hace menos doloroso para una Menos niña, ¿no? importante, además. Exacto. De acuerdo. Sí, exacto, menos impactante también en su proceso de vida. Ella me decía, cuando yo me estaba tomando la foto del colegio, yo tendría como 10 años, el fotógrafo se burlaba de mí porque decía que no, pero ponte del otro lado para que te ves más bonita, no, ponte del otro lado si te ves mejor, no. Y esta persona, esta niña, decía, pues obviamente yo me sentí fea por muchísimo tiempo, ¿no? Y pues yo llegué a ella a decirle, Linda, mira, eh, yo lo que haría en este caso sería como una cartica de perdón a esa persona y decirle, mira, yo sé que quizás tú en tu infancia
fuiste víctima también de algo como esto, de una persona que nunca te vio, de una persona que no fue capaz de distinguir tu belleza en medio de todas esas bellezas tan impuestas, ¿no? Una persona que desde su dolor le hace mucho dolor a los demás, porque esa es la importancia también de sanar. Mira, mi vida, esto sería una maravilla si cada cual se ocupara de su dolor. No joda, qué Ay, rico. Sí. sí. Si cada cual se hiciera cargo de lo suyo, esto sería fantástico. Porque entonces tú no Ujú. le repartes tu dolor a todo el mundo y estás tú ahí lidiando con... Esta mañana me pasó con alguien que me contestó algo y le dije, flaca, yo no tengo ni idea, no tengo nada que ver yo esto contigo, o sea, a mí no me metas en tu rollo. Yo tengo una frase que es, no me invites a tu trauma y no me invites a tu drama. A Si tu tú quieres drama. una Está sesión, buenísimo. A sí, no tu me invites drama, a tu está trauma y buenísimo. no me invites a tu drama. Porque si bien es cierto que el trauma no es tu culpa, no Tú hacerte eres cargo dueño de de lo él, que haces sí. con eso. No Y hacerte cargo de él, sí. muchas veces esas personas que tú dices, por ejemplo, esas personas escasas, esas personas que te quieren invitar a tu drama son personas cercanas a uno. Entonces eso, o sea, por ejemplo, mamá, papá, tía, esposos, pareja, hijos, no sé. Y eso es lo que lo hace también más retador, porque tú dices, claro, tú lo ves de esta forma y dices, qué sabroso tener el poder, ¿verdad? De yo poder decidir a quién le doy entrada, a quién no le doy entrada, qué permito, qué no permito, pero también es muy sabroso vivir en la víctima y decir, ¿por qué? Bueno, eso no es culpa mía, nada es culpa mía, todo es culpa de la afuera, es culpa del gobierno, es culpa del país, que hace frío, es que me fui, no me fui. Y eso es una manera de vivir, pero ¿a qué le estás dando el poder? Es lo que tú dices. Ahora, Qué poco empoderador, qué muy poco, poco Ujú. empoderador, y mira, y qué muy poco poco empoderador. coherente con pues, y todas estas personas que creen tanto en la religión. Por eso te digo que me parece un poquito Exacto. contradictorio a veces porque me dicen, no, que yo estoy católica, no, yo también, y te lo voy a demostrar. O sea, Ujú, yo no creo que estoy honrando a un creador que me hizo a su imagen y semejanza, victimizándome. Ujú. O sea, ¿yo cómo le voy a decir a este creador que me hizo a su imagen y semejanza? O sea, que si bien es cierto que una gota del océano no es el mar, sí Ujú. tiene todas las características para hacerlo. ¿Cómo voy yo a honrar a ese creador? Llámalo como tú quieras. Dios, ujú, Papá Dios, Jesucristo, como tú lo quieras llamar. Victimizándome y diciendo, no, es que yo no soy capaz. Al contrario, si es que me dio todo y me sigue dando todo Ujú. todos los momentos de mi vida para yo poder crear lo que quiero. Mi amor, algo que tenemos que hablar aquí. No hay biografía sin heridas. Ujú. Todos tenemos dolores, traumas. De pronto, para la historia que acabo de contar de la niña, para muchas personas es superficial. Dice, pero ay, niña, porque a ti qué te importa que ya a estos pelados no se les puede decir nada porque se traumatizan. Mira, esa es tu perspectiva de vida, pero la de esa ujú, persona no. Y se Ujú. vale que esta persona me haya dicho eso y le dije, mira, flaca, no te preocupes, vamos a salir adelante de esto, por supuesto, vamos a perdonar. Mira, no sabes el proceso tan divino de esta persona, cómo ha ujú, florecido cuando dijo, es que esto me estaba matando, Ani Ferro. Yo tenía como esto aquí y me decía, y para mí la mejor época de mi vida fue cuando tenía que ponerme el tapabocas, porque nadie me veía. Ujú. Mira la ujú, diferencia. O sea, mira, ujú, nosotros, para mí fue la peor, o sea, yo no me acuerdo, qué horror, o sea, me acuerdo, para mí fue traumático. Mira, porque nadie ujú, sabe con qué sed bebe el otro. Por eso es mejor yo hacerme cargo de mi proceso, mi amor, y eso también me lleva a mí a ser compasivo. Y eso me lleva a mí para darme cuenta, y mira, ¿sabes qué? Es que yo me acuerdo también cuando yo había reaccionado de esas maneras, yo también he reaccionado de esas maneras, sí. Yo he reaccionado de esas maneras a veces porque cuando hablaba de mi dolor, de mi trauma, ya a mí eso no me pasa. Y si me va a pasar, me agarro antes de que me pase. Entonces, volviendo un poquito como para dar un poquito como de una herramienta aquí. Ujú. La gratitud es importante, es supremamente importante y ahorita lo voy a tocar en profundidad, pero el perdón también, porque el perdón es un acto de amor propio. ujú, El perdón me permite a mí avanzar hacia adelante sin cargar el veneno de alguien más, sin cargar el dolor de alguien más, haciéndome cargo de mi propio dolor. Y si bien es cierto que va a haber situaciones en las que requiere terapia y requiere muchísima ayuda profesional, es vital para avanzar hacia adelante un poco más en control de mis reacciones y un poco más consciente de a qué me debo acercar y de qué me debo alejar para manifestar. Bueno, eso por un lado. ujú, Y creo que Lisette toca un tema fantástico y es el tema de la familia. Es que mi tía es supremamente pesimista y
Entonces aquí viene nuestra cultura latina. Yo creo que muchas de las personas que nos escuchan aquí son hispanohablantes y por ende muchos de los hispanohablantes tenemos una ascendencia y una ancestralidad católica, ¿no? Es decir, entonces el catolicismo es la culpa, ¿no? Y es una culpa arraigada, mi amor, a lo más profundo de nuestras células. Entonces no llamaste a tu mamá, eres una mala hija. No te ocupaste de tu tía, que nada más has visto una vez en tu vida, pero es tu tía, que es tu tía y familia es familia. Entonces también tienes que, mira, eso explica por qué en nuestras culturas les cuesta tanto salir adelante. Porque es que todos cargamos, no solo con la carga energética ancestral de las personas que vienen detrás, sino con la responsabilidad de sus buenas o malas decisiones. Ujú. Entonces, es duro. Entonces, a mí me pasó hace como, yo antes tenía 2 estudios en Colombia, ¿no? Y una de mis tías, una mujer grandiosa que amo y adoro, pues yo abrí el estudio y no le había contado a ella, ¿no? Y si cuando la abrí se molestó, pero tú, ¿por qué no me dijiste que lo ibas a abrir? Y yo, pero ¿cómo te iba a contar? Si cada vez que yo te cuento, nena, pero ¿cómo vas a hacer eso? Pero nena, ¿cómo se te ocurre? Por eso no te conté. Pero aún así, Claro. ella se molesta conmigo por su reacción a cómo Ujú, yo me protejo de su negatividad. Ahora, ujú, que yo sé que ahí no hay maldad de mi tía, pues Ujú. ella me quiere proteger, ella no quiere que yo me equivoque, ella no quiere que a mí me pase Quieres nada. cuidar de los riesgos, claro. Sí, de acuerdo, pero a veces en nombre del amor se cometen los crímenes y las desfachateces más Más absurdas, ¿no? Porque en grandes. nombre del amor hacemos todo, ¿no? No, pero es que es por amor que yo te levanté a trompadas porque yo quería que tú aprendieras la lección en ese momento. A ver, en nombre del amor. Entonces, como ujú. te digo, ¿qué digo yo en esos casos? Mira, la honestidad. Tú hablabas en mi caso de coherencia. Yo siento que hay que normalizar un poquito la coherencia y hay que normalizar decir, no, no te incluí porque la verdad en este caso quería hacerlo sola o en este caso necesitaba una persona que de verdad me apoyara si me fuera a equivocar, por lo menos que me sosteniera la mano con este proceso mío y decir, mira, la verdad es que me agota tu negatividad y no siempre estoy dispuesta a escucharla. Yo tengo una amiga, la adoro, la quiero un montón. A veces me llama y estoy yo en medio de algo y no le puedo contestar. ¿Por qué no la quiero? No, no porque no tengo la disposición ni energética ni en ese momento de mis ganas de escucharle el drama. ¿La quiero menos? Ujú, Claro que no, no la quiero menos, pero no siempre estoy dispuesta a levantar el teléfono para oírle el drama. No. claro, Pero entonces el drama de ella se vuelve mi responsabilidad. No, 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 no. ujú. Tú eres la mala, sí. Exacto. Entonces, esos límites sanos, esos límites claros, amorosos, como te digo, yo en mi tía no veo maldad, en mi amiga Ujú, tampoco, o sea, de ninguna manera lo veo. Sin embargo, yo sí tengo que decidir yo en qué momento de mi vida lo Ujú. recibo y qué no. Y por claro. favor, no me culpes por eso, porque es que tus decisiones de vida tienen consecuencias. Las Ujú. mías también. Sí, claro. Y es ahí donde Si tú tú dices lo de la decides responsabilidad. quejarte, tú bien Ujú. decías, víctimas que las escuchen, hay gente por montones, pero también corres el riesgo de que haya gente como yo Como yo y como Lisa, que, que decimos, que no. quizás no estén dispuestas siempre energéticamente o dispuestas en términos de su, como te decía ahorita, su estado de ánimo a tocarte el hombro y decirte, pobrecita, lo siento, qué vaina, ay, sí, no, es que es malísima, de acuerdo. No siempre estamos dispuestas. Entonces, con la familia, límites claros y sanos, amorosos, por supuesto. Yo tengo un episodio del podcast sobre eso que es aprender a decir no, que yo sí siento que eso debería haber un curso en el colegio, en primaria, cuando los niños tienen 7 años, a hablar del no. Yo a mis hijos Sí. con eso les digo, diga no. Que es que, ¿qué le voy a Ujú, decir? La verdad, no, no me provoca ni 5. No tengo ujú. Ujú. Y uno muchas veces los forza a ellos a decir sí, no. Yo me acuerdo que al año pasado mi hija quería tener su cumpleaños y ella no quería invitar a una amiga. Y yo le decía, pero ¿cómo no la vas a invitar si ella te invitó a ti a tu cumpleaños? ¿Sabes? Yo estaba ¿y qué van a decir? ¿Y qué van a pensar? Porque vas a invitar a la otra amiga y la otra amiga. Y después dije, ¿sabes qué? Este es el cumpleaños de ella. O sea, ¿por Mm. qué yo voy a venir si la otra persona quiere pensar que... Pero me costó porque primero estaba diciendo como que, ella te invitó a ti, ella me decía, pero mamá, que ella no es mi amiga, o sea, ella me invitó a mí, chévere, pero ella no es mi amiga, yo no la quiero tener Sí, porque iba a ser un cumpleaños muy íntimo, no claro. sé qué, es verdad. Entonces, en todo este tema de dramas, de traumas, nosotros como padres también, ver que le estamos, cien por ciento lo seguimos haciendo, porque lo que no se sana se 100%, repite. Así Por exactamente, y eso, les ponemos esas sana. cargas.
Ujú. Lo que tú no sanas se repite. Eso no se Así equivoca. es. Ahora, Dani, nos dicen mucho que la manifestación, y esto, eso es algo que a mí me trae, no sé, me confronta un poquito, por ejemplo, manifestar, orar, tiene que ser muy específica, ¿verdad? Entonces, ok, tienes que saber qué es lo que quieres, cómo lo quieres y sentir que ya lo estás viviendo, pero ahí siento que se confronta un poquito con el tema de la fe, porque te puede limitar, o sea, porque ponte que digamos que yo diga, mira, yo quiero en mi proceso, digamos. Nosotros estamos en un proceso de mudarnos para Miami, no se ha dado como se tenía que dar, no sé si se va a dar, pero ponte que yo diga, ok, No, yo no, quiero se va a dar como manifestar se que, tiene que dar. No se está dando como tú quieres que se dé. exacto. Entonces, ajá, entonces en ese proceso, ¿cómo hago? Ponte que yo digo, yo quiero irme para Miami, entonces yo me hago todo mi ejemplo, ¿verdad? Y me visualizo en mi casa, y ya estoy allá trabajando. Pero, ¿y si a lo mejor no me toca Miami? Y entonces, claro, me tocan otras cosas, pero yo estoy tan enfocada en que sea Miami que yo no logro ver las otras puertas que sí se me están abriendo, que es el camino por allá. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, ¿qué tanto, verdad, tiene que ser específica? ¿En qué momento yo tengo que agregar la fe y soltar ese tema del ego, del control, del perfeccionismo, para que en realidad se dé esta manifestación? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Yo te lo voy a aterrizar primero con un ejemplo y después entramos un poquito en cómo yo enseño y cómo yo veo la manifestación. Si yo te digo a ti que tú te imagines un podcast exitoso, y lo digo aquí, se lo digo a ustedes porque pues este es el ejemplo que sé que ustedes me pueden contestar. Tú vas a decirme a mí, no, Anifer, pues yo sí quisiera que el ingreso anual en publicidad sea de $100,000. Ok. Si yo le pregunto a Tim Ferriss, que es un podcaster muy bien establecido, para él, ¿qué es un Ujú, año de podcast exitoso? Él me va a decir $2 millones en revenue. Ujú, ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué él tiene esa visión y por qué tú? Porque él ya ha sido capaz en su vida de crear algo como eso y no le parece descabellado a él tener, para él dos ujú, millones de dólares es la base, o sea, él pasó por ahí hace como 5 años. Y dice, pero ujú, con $2 millones yo sostengo, yo vivo bien, más las otras cosas que yo tengo, pues eso me mantiene a mí bien. Tú dices 100,000 porque para ti 100,000 es, jue madre, es que de ganarme cero a ganarme 100,000 es un montón. Nosotros no podemos crear desde lo desconocido, ¿verdad? El pensamiento crea. Más las creencias limitantes que tú traes que te limitan a ti a pensar un poco más grande. Entonces, ¿cómo enseño yo la manifestación? Hay gente que dice, usted escriba al novio con los ojitos azules y usted escriba al novio así bien atlético y escriba a ese novio detallista, mamita, pero mejor dicho que usted nunca en su vida sepa lo que es abrir una puerta de un carro, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Yo estoy en desacuerdo con eso. Porque mi pensamiento me limita a mí a lo conocido. Yo no puedo crear desde lo que yo desconozco. Ujú, Entonces, yo siempre pido aquello que esté alineado con mi mayor y más alto bien. ujú, Entonces, yo siempre digo, mira, si hay algo que yo no esté viendo en este momento, que tú sientas que va a contribuir a mi felicidad y que a mí no se me ocurre, métemelo ahí. ujú. Ujú, Házmelo Que saber. esté alineado con mi mayor y más alto bien, que me lleve a mí a vivir plenamente este propósito de vida. Una casa, ¿cómo la pido? Una casa con mucha luz, una casa en un lugar del mundo en el que yo me sienta plenamente feliz, aun si no sé qué puede ser eso. No, Ani Ferro, pero ujú, eso está en contra de absolutamente todo lo que a mí me han enseñado hasta ahora. Bueno, de pronto ujú, sí. ¿Por qué? Porque lo que la gente no cae en cuenta cuando las cosas se le dan es que lo que manifestó que fue la emoción Ujú, claro. asociada a eso que quería. ujú, Lo que tú manifiestas es la emoción asociada a eso que tú quieres. Porque mientras tú estés vibrando en esa felicidad, en esa abundancia, mientras tú estés vibrando en la salud, mientras tú estés vibrando, pero qué difícil, algo que me dicen a mí mucho, pero qué difícil, Aniferro, es uno vibrar desde la salud cuando está enfermo. Sí, de Es acuerdo. cierto. Estoy completamente de acuerdo. Sin Mm, embargo, qué difícil también es quedarte transitando esa emoción de la enfermedad. ujú, Ani, y yo con esto para ir cerrando quiero o sea, estar totalmente de acuerdo contigo y traer a colación y traer el ejemplo
de un episodio que nosotros tuvimos de una persona que fue diagnosticada de cáncer y ella en su proceso de sanación, ella decidió vivirlo desde la alegría, desde el para qué estoy aquí, y su razón o su respuesta, su manifestación fue para darle alegría a esta gente en esta sala tan fría de quimioterapia, de médicos tan embelesados en cumplir con un procedimiento para ver si es posible cumplir con una estadística de probabilidad de sanación. Y ella hoy, gracias a Dios, está sana, está en su proceso de sanación 100%. Y ella decidió que su manifestación fuese a través del baile, a través del canto, a través de vivir de una manera diferente algo tan difícil como un cáncer. Entonces yo creo que esa es como la guinda para este proceso que hemos compartido hoy, de esa manifestación, de esa fe, de ese apagar el ego, de esa conexión con las emociones y del amor propio, porque definitivamente eso es lo que nos puede hacer mejores seres humanos, mejores seres para nosotros mismos, porque además nos enfocamos, y aquí, eso también creo que es una manifestación mía, nos empeñamos en ser mejores para otros, pero nos olvidamos a veces de nosotros mismos. Qué Y valioso. para mí este episodio de hoy es volver a sentir que el hacerlo bien para mí va a traer luz para otros, definitivamente. Y gracias, Ana, por Ay, tu mi amor. experiencia, por tus momentos, porque fueron 45 minutos maravillosos y te lo quiero agradecer del fondo de mi corazón, de verdad que sí. Gracias a ustedes. Qué privilegio estar aquí compartiendo con ustedes. Sí, hermoso. Yo sabía desde un principio que este iba a ser un episodio que nos iba a tocar el corazón. Yo todavía sigo sintiendo esta energía en mi cuerpo. Ani, muchísimas gracias de verdad. Y bueno, será hasta un próximo episodio de Un Punto de Encuentro. Qué lindo. ¿Quieren que terminemos con la oración celta con la que termino todas mis clases? A Sí, la gente por le encanta. favor. Listo. Entonces vamos a cerrar los ojos con esa espalda recta. Y la razón que tenemos la espalda recta en yoga es que esa energía sube liberando, acercándonos a lo divino, y cuando desciende por la columna manifiesta desde lo divino. Litven, Lisette y a todas las personas maravillosas que nos escuchan. Yo les deseo que el camino se abra siempre a su encuentro, que el sol caiga cálido sobre su rostro, que el viento siempre le sople de espaldas y que la lluvia caiga mansa sobre sus campos. Y les deseo que hasta que volvamos a encontrarnos, ojalá muy pronto, Dios, la vida, el universo, en quien cada uno de ustedes crea, los lleve sanos, suave y dulcemente en la palma de su mano. Namaste. No. Namaste. Qué belleza. Mujeres grandiosas, ya me contarán cuando manifiesten esa casa en Miami, cuando manifiesten esa clase de yoga por allá fantástica. Estoy segura que, como les digo, sanar para manifestar, no hay otra. Así es. Así es. Gracias. A Bye. ustedes. Bye.